Y es una semana que los venezolanos se han tomado con muchísima seriedad. Hay mensajes, hay campañas circulando en redes sociales y en medios de comunicación. Una de las personas que ha colocado un mensaje en redes sociales es María Corina Machado, coordinadora general de Vente Venezuela, a quien quiero saludar. María Corina, bienvenida, buena tarde para ti. Muchas gracias a ustedes, como siempre. María Corina, ¿qué tendrían que saber los presidentes que van a reunirse, que van a encontrarse allí en Lima en relación a Venezuela? Bueno, en efecto, como bien dices, están pasando muchas cosas en estos días y lo acepten o no lo acepten públicamente, el tema central de la reunión de los presidentes y primer ministros del hemisferio es Venezuela. Y es Venezuela porque es una crisis que está en una fase prácticamente de explosión, no solamente por las consecuencias devastadoras internas, sino por el efecto que esto está teniendo en toda la región. Obviamente, me refiero al tema de la emigración en unas cifras crecientes, abrumadoras. Se está hablando de campos de refugiados en los países vecinos. También, desde luego, por las enfermedades que desgraciadamente epidemias están desbordando nuestras fronteras, pero fundamentalmente por un tema de lo que representa la instauración de una narcodictadura con fuerzas incluso del crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, contrabando, operando asentadas en nuestro país y generando presiones terribles para la inestabilidad del hemisferio. Eso lo saben todos los jefes de Estado y de gobierno que se reúnen en estas horas en Lima y desde luego saben que es una situación impostergable desde el punto de vista humano, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político. Por lo tanto, nosotros hemos planteado de frente y de forma muy clara lo siguiente. La ruta electoral en Venezuela se cerró. La cerró la narcodictadura. Impusieron a sangre y fuego una constituyente fraudulenta e ilegítima que se apropió de todos los poderes y que está desangrando Venezuela para quedarse indefinidamente. Por lo tanto, si la ruta electoral está cerrada, sí, lo que procede es elevar toda la presión nacional e internacional para lograr la dimisión de la dictadura. La dimisión. Primero, Maduro y sus mafias deben salir para entonces poder tener una verdadera elección limpia, libre y competitiva. Ahora, María Corina, ¿cómo lograr esa dimisión que mencionas? ¿Qué tendrían que hacer los países de la región o los países en general para presionar a la dimisión de Maduro? ¿Hay, en todo caso, una hoja de ruta? ¿Se propone una hoja de ruta? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Y de hecho, nosotros planteamos que como el objetivo es la dimisión, el camino, la herramienta, el mecanismo es ahora el juicio a Maduro por corrupto, ladrón, criminal, pero además los venezolanos y el mundo sabe que es colombiano. De modo que procede avanzar en esta ruta del juicio a Maduro. Ya el Tribunal Supremo de Justicia, perseguido y legítimo, que actúa desde Bogotá, desde el Senado de Colombia, ha emitido una sentencia que se dirige ahora a la Asamblea Nacional de Venezuela, la cual debe aprobarla o no. De aprobarse este antejuicio, inmediatamente Maduro queda inhabilitado para el ejercicio del cargo. Esa es la ruta. Por lo tanto, nosotros le pedimos a estas naciones que se reúnen, a sus gobiernos, en Lima, en la Cumbre de las Américas, actuar en 4 direcciones. La primera, el reconocimiento del legítimo Tribunal Supremo de Justicia designado y juramentado por la Asamblea Nacional, así como de las decisiones que emanen de él. En segundo lugar, el desconocimiento del narcofraude del 20 de mayo en todas sus fases. Fíjate las declaraciones de ayer de los presidentes Rajoy y Macri desde la Casa Rosada cuando dijeron que no van a reconocer ese resultado. Esperamos que todos los países de este hemisferio hagan lo mismo. En tercer lugar,
el incremento de las sanciones, no solamente a los culpables, también a sus testaferros, a sus empresas asociadas, culpables de narcotráfico, de corrupción, de violación de derechos humanos. Las sanciones sí están funcionando. Y finalmente, y Dania, y es un tema que yo sé que tú lo entiendes como todos los venezolanos y latinoamericanos en una hora de tanta desesperación, que hagan llegar medicinas y alimentos sin demora a Venezuela. Maduro no lo va a aceptar, no va a abrir un canal humanitario. Los países del hemisferio y del mundo tienen que lograr la manera de que esos alimentos y medicinas ingresen al país de una vez por todas. Varias cosas, María Corina, varias cosas después de escucharte. Vamos a dividirlas, son varias. Comencemos quizás por lo más urgente, que es la crisis humanitaria. El deterioro acelerado del país, el deterioro acelerado en la calidad de vida que se traduce en muerte de venezolanos. Esta misma semana, Human Rights Watch hizo pública una campaña en la voz de Ricardo Montaner, pidiendo también acción en relación a Venezuela. Ahora, cuando tú pides a los países que hagan llegar medicinas y alimentos de cualquier manera, ¿de qué forma? Es decir, ¿de qué forma si hay un gobierno que se empeña en no abrir un corredor humanitario? No lo quiere y no lo va a hacer, Idania, porque hay que entender que el drama humano que hoy vivimos en Venezuela no fue porque a Maduro y al régimen le salieron las cosas mal, ineficiencia o solo corrupción. Esto ha sido intencional. Maduro y Chávez primero se propusieron hacer de Venezuela un país de exiliados y un país de esclavos. Ellos quieren, además lo han dicho, que la gente huya, y para eso necesitan provocar en Venezuela hambre, desolación, que la gente se muere de mengua o la violencia desenfrenada. Mira, no hay manera de transmitirle al mundo entero lo que aquí estamos viviendo. Yo acabo de estar en las últimas 3 semanas en 8 estados del país. No hay imagen, no hay palabras para transmitirle lo que es ver, porque yo lo vi con mis propios ojos, que un muchacho se desplome haciendo una larguísima fila para tomar el transporte porque simplemente no desayunó, no sé cuántas horas tenía sin comer. Escuchar los testimonios de los médicos, de las enfermeras, del personal de los hospitales, literalmente en lágrimas en las puertas de los hospitales porque se nos están muriendo los bebés recién nacidos, donde no hay ni siquiera ni oxígeno, no hay vacunas. La protesta de estos días, pacientes con VIH haciendo pancartas, sacándose la sangre, marcándolo con sangre. Es decir, esto es un grito desesperado. Y lo que debemos entender es que Maduro no va a aceptar, porque se le ha ofrecido, lo ha hecho la Iglesia, lo ha hecho Cáritas, lo han hecho organizaciones de derechos humanos, que la comida está lista, las medicinas por llegar. No lo van a hacer. ¿Cómo? Bueno, la comunidad internacional sabe que existen mecanismos. Primero enviándolas por organizaciones que están funcionando hoy, que no lo están haciendo públicamente, pero que algo está entrando. Y después trayéndolo hasta las fronteras, mostrando el apoyo que está dispuesto a ingresar. Es decir, hay que demostrarle a los venezolanos que esa solidaridad mundial está allí, que no es palabra, que no es retórica, que se manifiesta. De allí tan importante apoyar estas campañas que demuestran que este clamor de Venezuela es algo que el mundo entero lo ha ido asumiendo como propio. María Corina, otro de los puntos que planteas es el reconocimiento al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. ¿Cómo hacerlo? Es decir, quizás si un país se atreviese a reconocerlo a plenitud, otros vendrían detrás. Bueno, deben hacerlo. Tenemos el precedente del caso de la fiscal general de la República. También fue perseguida, expulsada y ha sido reconocida en varios entornos de encuentro de pares, de sus pares latinoamericanos. Y debemos entender que fue ella quien presentó la querella ante el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en Bogotá, es decir, la fiscal reconocida al TSJ legítimo. Y desde luego, la Asamblea Nacional tiene que ahora darse por notificada y actuar y proceder de inmediato a votar y aprobar esta investigación. Ante ello, no hay duda frente al mundo que son 3 poderes legítimos y que además estamos enfrentando una narcodictadura que efectivamente ha expulsado, perseguido, encarcelado a
miles de venezolanos y a estas autoridades que tienen una responsabilidad histórica. Efectivamente, como tú dices, esperamos que cada vez más y muy rápido los países del hemisferio reconozcan esta decisión que es legítima. Estos magistrados se juramentaron ante la Asamblea Nacional y debo decir, agrégale la legitimidad de 7.600.000 venezolanos que días antes votamos en un plebiscito popular donde se dio un mandato muy claro hacia esa ruta del 16 de julio. Y esta decisión que ha sido producida hace unas horas en Bogotá es en cumplimiento y en avance de esa ruta del 16 de julio. Ahora, María Corina, para pedir reconocimiento a otros del Tribunal de Justicia en el exilio, ¿no tendría la Asamblea Nacional, que nombró a los magistrados que hoy conforman ese tribunal, que acatar la solicitud de discutir el antejuicio de mérito, de aprobarlo, dado que la oposición tiene mayoría en este momento en la Asamblea? Absolutamente sí. Y de hecho, los diputados de la fracción 16J ayer lo plantearon de manera inequívoca. Ya se produjo un hecho notorio, comunicacional, y el próximo paso es precisamente que esa asamblea que ya los reconoció, porque además no solamente los designó y los juramentó, sino además está por escrito su reconocimiento, está en la obligación de inmediato de someter a votación esta decisión y avanzar. E insisto, la ley venezolana, la legislación venezolana es clara. Tan pronto se produzca esa votación en la Asamblea Nacional, el señor Nicolás Maduro queda inhabilitado para ejercer el cargo. Así que no hay duda de cuál es la ruta a la dimisión de Maduro. Es la ruta del juicio contemplado en la Constitución, que ha cumplido todos los pasos del procedimiento en la legislación venezolana y que además cuenta, debo decirlo, y Dania, con todo el apoyo de los venezolanos. Por eso te agradezco esta oportunidad, es un momento crucial, un momento decisivo. Nos estamos jugando no solamente el futuro de millones de venezolanos, de nuestra nación, yo te diría también de la región. La instauración de esta narcodictadura es la amenaza más grave, más seria que ha tenido este hemisferio en muchísimo tiempo. Y esto hay que detenerlo y detenerlo ya. Y es con la presión popular, la presión institucional y la presión internacional. A Venezuela la vamos a reconstruir, avanzaremos en una transición que será delicada, compleja, pero los venezolanos sabemos lo que tenemos que hacer para atender el drama humano, para reconstruir nuestras instituciones democráticas y para avanzar por una ruta de desarrollo, de prosperidad, de justicia, de paz y de integración entre naciones libres. Y por eso contamos con los presidentes y primer ministros de este hemisferio y muy especialmente con los pueblos de América Latina. Es una amenaza en la región, pero también tiene consecuencias y las está teniendo. Y me refiero al éxodo de venezolanos, que es el más grande en la historia de América Latina y que afecta ya a Colombia, a Perú, a Chile, a Argentina. Y que no hemos visto nada en las magnitudes que esto puede tomar. Y aprovecho esta oportunidad para pedirle a los pueblos de América Latina que reciban a los venezolanos con los brazos abiertos, agradecer al presidente Sebastián Piñera de Chile la visa de responsabilidad que le ha otorgado a mis compatriotas que llegan a su país, pero decirles que yo sé que estos venezolanos están contando los minutos para regresar a Venezuela, a reconstruir nuestro país. Por eso, como tú bien dices, es esta presión migratoria, pero lo más grave, hoy en Venezuela la mitad de nuestro territorio está ocupado por la disidencia de la FARC, por la guerrilla del ELN, y desde aquí pretenden continuar configurando este narcoestado, el estado mafioso, el estado criminal, para presionar y desestabilizar otros países de la región. No habrá paz sostenible, ni crecimiento y prosperidad en Colombia mientras exista en Venezuela un terreno libre para la operación de estos grupos que también busca acabar con la estabilidad y la paz, no solamente en Colombia, sino el resto del hemisferio. Esto hay que asumirlo. Por eso, las mafias hay que sacarlas del poder en Venezuela. No van a salir por la vía electoral, eso está claro.
Aquí no podemos seguir engañándonos, los venezolanos no lo hacemos y esperamos que la comunidad internacional entienda que Maduro bloqueó esa ruta electoral, pero que tenemos mecanismos en la Constitución para lograr la dimisión de la dictadura y que para ello, hoy más que nunca, necesitamos del concurso, la fuerza y la claridad de la comunidad internacional, como ya se está viendo en estas horas. Gracias a María Corina Machado por estar en NTN 24. Gracias por acompañarnos, María Corina. Buena tarde para ti. Muchísimas gracias a ti, como siempre. Un fuerte abrazo.